Hay cosas que uno carga sin darse cuenta del peso. Se van acumulando día tras día, como el polvo en las repisas, hasta que un día miras a un lado y te das cuenta de que estás sola en medio de tantas cosas guardadas. Conmigo fue así. Hace 3 años que enterré a mi José Luis. 3 años desde que esta casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Me despierto todos los días antes de que raye el sol, como siempre lo he hecho. Pero ahora es distinto. Ya no está su respiración pesada a mi lado, roncando bajito como un motor viejo. Ya no está el olor al café que él preparaba demasiado cargado, quemado incluso, tal como a él le gustaba. Ya no se oye el golpe de sus botas en el piso de cemento cuando salía a revisar el ganado antes de que llegara la claridad. Solo quedé yo, María del Socorro. 52 años de vida, 27 de casada, 3 de viuda, y el silencio. Mi casa está en los límites del rancho Santa Rita, en el municipio de Arandas, en el corazón de Jalisco. Tierra buena, colorada, pero dura de trabajar. El calor aquí no da tregua. Incluso temprano por la mañana, antes de las 6, ya se siente que el día va a estar pesado. Es ese tipo de calor que se te pega a la piel, que hace que la camisa se te pegue a la espalda y que te deja la boca seca con solo cruzar el patio. Me levanto, preparo mi café, mucho más ralo que o de él, me como un bolillo con mantequilla y me quedo mirando por la ventana de la cocina. Allá afuera, el mundo empieza despacio. Los pajaritos despiertan, el gallo del vecino canta, las gallinas buscan comida en el corral. Todo sigue su curso, todo menos yo. Desde que José Luis se fue, parece que me quedé parada en el tiempo. Sigo haciendo lo mismo de siempre. Cuido a las gallinas, siembro unas verduras en el huerto, barro la casa, lavo la ropa en el lavadero. Pero nada de eso tiene el mismo sabor. Es como si me estuviera convirtiendo en una sombra de mí misma, repitiendo gestos sin sentir nada por dentro. Hay días en que hablo sola. Le hablo a él, como si todavía anduviera por aquí. Mira, José, el árbol de mango viene bien cargado este año. O si no, ayer llovió, ya se llenó el aljibe. Sé que es una tontería. Sé que él ya no está. Pero a veces la soledad aprieta tanto que uno necesita oír una voz, aunque sea propia. El pueblo más cercano queda a unos 6 kilómetros de aquí. San Miguelito, un poblado chico con unas 50 casas, una tiendita, una iglesita y poco más. Voy allá una vez por semana por el mandado, a platicar con una que otra persona. Pero incluso allá, entre la gente, me siento ajena. Las personas saludan, preguntan cómo estoy, pero nadie se queda mucho tiempo. Todo el mundo tiene su vida, sus problemas, sus preocupaciones, y yo tengo los míos. Lo que más me pesa no es la falta de él en sí, es la falta de propósito. José Luis siempre fue mi norte. Trabajábamos juntos, planeábamos juntos, soñábamos juntos. Cuando murió, un infarto fulminante de la nada, sin aviso, se llevó consigo todo lo que tenía sentido. Me quedé aquí, en esta casa, en esta tierra, sin saber bien para qué. Hoy, como cada sábado, decidí ir al pueblo. Necesitaba sal, aceite, unas cositas. Me puse mis guaraches viejos, agarré mi bolsa de mandado y salí caminando. Pude haber ido en la bicicleta, pero me gusta ir a pie. El camino es largo, pero me hace bien. Es un tiempo solo mío para pensar, para respirar, para sentir el viento en la cara. El camino de terracería colorada serpentea entre pastizales y cercas de alambre de púas. De un lado, el pasto seco se balancea con el viento caliente. Del otro, algunos árboles aislados les dan sombra a los bueyes que rumian despacio, como si el tiempo no existiera. El cielo es de un azul clarito, sin una sola nube. El sol ya está en lo alto, quemando fuerte. Mientras camino, mis pensamientos vagan. Pienso en José Luis, claro. Siempre pienso en él.
Pienso en las cosas que dejé de decirle, en las peleas tontas que tuvimos, en la forma en que sonreía de lado cuando estaba satisfecho con algo. Pienso también en mí, en lo que voy a hacer de aquí en adelante. ¿Será que me voy a quedar aquí hasta que me muera sola, secándome como esta tierra en plena sequía? Fue pensando en esas cosas que casi me pasó de largo la brecha. Está a mitad de camino entre mi casa y el pueblo, escondida por un montón de matorrales y pasto alto. Nunca le había prestado mucha atención. Sé que existe, todo el mundo lo sabe, pero nadie la usa. Dicen que es un atajo que corta camino y sale directo a las espaldas del pueblo, pero también dicen otras cosas. Dicen que hay una casa vieja allá en medio. Dicen que nadie entra ahí. Dicen que quien entra no sale igual. Me detuve ahí, a la orilla del camino, mirando la brecha. La maleza cerrada se tragaba el sendero después de unos metros. Se notaba que antes se usaba más, que alguna vez pasó gente por ahí, pero ahora estaba abandonada, olvidada, como tantas cosas por estos rumbos. Nunca fui miedosa. José Luis siempre decía que yo tenía más pantalones que un hombre, y tal vez por eso, o tal vez porque algo dentro de mí necesitaba un cambio, un desvío. Cualquier cosa que rompiera la rutina sofocante, decidí entrar. Al principio, la brecha era solo monte y polvo. El sol todavía alcanzaba a entrar entre los árboles, dibujando sombras danzantes en el suelo. El silencio era diferente allá adentro, más denso, más vivo. Oía el canto de los grillos, el crujir de las hojas secas cuando pisaba, el sonido distante de algún pájaro que no conocía. Caminé unos 10 minutos. La brecha se iba estrechando, cerrándose. Empecé a preguntarme si no había cometido una estupidez, pero seguí. Algo me jalaba hacia adelante, curiosidad tal vez, o terquedad. Y entonces la vi, la casa. Apareció de repente, en medio de un pequeño claro, rodeada de árboles retorcidos y maleza que me llegaba a la cintura. Era una construcción antigua de adobe, con las paredes descascaradas y el techo de teja rota en algunos puntos. Las ventanas no tenían vidrios, eran solo huecos oscuros que parecían ojos vacíos. La puerta principal colgaba chueca, medio abierta, chirriando bajito con el viento. Me detuve ahí, a unos 20 metros, solo mirando. Había algo mal en ese lugar. No sé explicarlo bien. No era solo el aspecto abandonado, la suciedad, el monte adueñándose de todo. Era otra cosa, una sensación, como si la casa estuviera esperando. Me quedé ahí parada por un tiempo que no sé medir. Mi corazón latía más fuerte, aún sin motivo aparente. Pensé en darme la vuelta. Pensé en seguir por el camino hacia el pueblo y olvidar aquello. Pero fue entonces cuando lo oí. Un llanto, bajito, débil, casi imperceptible. Llanto de niño. Venía de adentro de la casa. Me quedé helada. La sangre me corrió fría por las venas. Me quedé escuchando, tratando de estar segura, pensando que podía ser el viento o algún animal, o mi cabeza jugándome una broma, pero no era. Era llanto de verdad. Un niño, y en ese momento todo cambió. El miedo pasó a segundo plano, porque si había un niño ahí, significaba que había alguien necesitando ayuda, y yo no podía simplemente darme la vuelta e irme. Respiré profundo. Me acomodé la bolsa del mandado en el hombro y empecé a caminar hacia la casa. A cada paso, la sensación de estar haciendo algo malo aumentaba, pero seguí. El llanto se había detenido, pero yo sabía o que había oído. Sabía que no había sido mi imaginación. Llegué hasta la puerta. Estaba, en efecto, entreabierta, chirriando levemente con el viento. La empujé despacio y se dio con un quejido largo de madera vieja. El interior estaba oscuro. Tardé unos segundos en que la vista se acostumbrara. Olía a humedad, a encierro, a abandono.
El piso era de tierra batida, cubierto de hojas secas, pedazos de madera podrida y polvo acumulado de años. Di un paso hacia adentro, y otro, y fue entonces cuando oí la puerta cerrarse de golpe detrás de mí. El sonido fue seco, violento, resonando por las paredes vacías. Giré rápido, intenté abrir, no se movía, atrancada, mi corazón se disparó. Intenté de nuevo, empujando con fuerza, sacudiendo la perilla vieja y oxidada. Nada. Fue ahí cuando lo sentí. No estaba sola ahí adentro. Hasta que por fin hablé con la voz todavía temblorosa. «Tenemos que salir de aquí». El niño me miró con ojos cansados. «Ya se lo dije, la casa no deja». Pero yo no podía aceptar eso. No podía simplemente quedarme ahí, esperando. ¿Esperando qué? A que aquello volviera. A que nos convirtiéramos en otra historia de niños desaparecidos de las que salen en la nota roja. Tiene que haber una forma, dije con más firmeza de la que sentía. Siempre la hay. Fue ahí cuando el niño vaciló. Miró a su hermana, me miró a mí, y entonces, con la voz aún más baja, dijo, «Hay una forma, pero... ¿pero qué?» Él tragó saliva con dificultad. Cuando alguien nuevo entra en la casa deja que alguien salga. Me tomó un segundo entenderlo, luego otro más, y cuando lo comprendí, sentí que el mundo se me venía abajo. «Estás diciendo que alguien tiene que quedarse», completó él, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Para que otro salga». El silencio regresó, pesado, aplastante. Y fue ahí cuando todo encajó. El llanto que escuché en la brecha no era un grito de auxilio, era carnada. Me quedé mirando al niño sin poder parpadear. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero mi cerebro se negaba a aceptarlas. No podía ser verdad, no podía. «Eso no tiene sentido», dije, más para mí misma que para él. «No existe una casa que atrape a la gente así. No existe». «¿Usted cree que nosotros queríamos que fuera verdad?» El niño me interrumpió y por primera vez su voz tembló de verdad. «¿Usted cree que no intentamos de todo?» Señaló sus propias manos. Solo entonces me fijé. Estaban lastimadas, con raspaduras, algunas todavía sangrando. La niña también. Sus dedos pequeños tenían moretones, las uñas rotas. «Golpeamos la puerta hasta sangrar», continuó él, con la voz cada vez más aguda. «Intentamos romper las ventanas, gritamos hasta quedarnos roncos. Nada funcionó, y cada vez que hacíamos demasiado ruido, él venía». La niña sollozó con todo el cuerpo temblando. «Tengo miedo, Lalo, tengo mucho miedo». Lalo, el nombre del niño, y ella debía ser... «¿Cómo te llamas, mija?», le pregunté bajito a la niña. «Isadora», susurró. «Pero Lalo me dice Isa». Se me apretó el pecho. Eran tan pequeños, tan frágiles, y estaban allí, en ese pinche lugar maldito, desde hacía días, solos, con miedo, sin entender por qué el mundo había sido tan cruel con ellos. Me senté en el suelo, las piernas ya no me sostenían. Me apoyé en la pared fría y húmeda, intentando pensar, intentando hallar una salida que tuviera lógica. «Ese niño que estaba aquí antes», dije, mirando a Lalo. «¿Viste qué le pasó?» Lalo asintió con la cabeza, pero desvió la mirada. Estaba ocultando algo. «Lalo», usé el tono que usaba con mis sobrinos cuando eran chicos, firme pero cariñoso. «Necesito saberlo. Si vamos a salir de aquí, necesito saberlo todo». Se quedó callado un rato. Isa se acurrucó más contra él, como si quisiera desaparecer. «Lo escuchamos», dijo por fin con voz casi inaudible. «La primera noche. Él estaba en el cuarto del segundo piso. Escuchamos cuando gritó. Y nos quedamos quietecitos, con miedo. Isa estaba llorando, pero le tapé la boca. Nos quedamos aquí abajo sin movernos. Y entonces escuchamos los pasos. Esos pasos arrastrados, subiendo la escalera, entrando al cuarto.
Lalo hizo una pausa respirando profundo, con los ojos fijos en el suelo. ¿Y después? Insistí, aunque no quería escuchar la respuesta. Después, silencio. Total, como si nunca hubiera habido nadie allá arriba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Y al día siguiente subimos, despacio, con miedo. El cuarto estaba vacío, nada de sangre, nada de ropa, nada. Era como si él nunca hubiera existido. Isa empezó a llorar más fuerte. Lalo la abrazó, y vi que él también estaba aguantando las lágrimas. La casa se lo llevó, repitió la niña entre sollozos. Nos va a llevar a nosotros también. Se va a llevar a todos. Me levanté rápido, sintiendo que me subía el coraje. ¿Coraje contra quién? No lo sabía. Contra el lugar, contra la situación, contra el mundo que permitía que unos niños pasaran por esto. No, dije con firmeza. No se va a llevar a nadie. Vamos a salir de aquí, los tres. Pero es que usted no entiende. Empezó Lalo. Entiendo perfectamente, lo corté. Tú crees que cuando alguien entra, alguien puede salir, pero yo no creo en eso. No creo que una casa pueda tomar decisiones así. Tiene que haber otra explicación. Entonces explique la puerta, dijo Lalo señalando la entrada. Explique por qué usted no puede abrirla. No tenía respuesta para eso. No había una explicación lógica, pero me rehusaba a aceptar lo sobrenatural. Me negaba a creer que estaba atrapada en un lugar maldito, esperando a ser devorada por algo que ni siquiera debería existir. Fui hasta la puerta, la examiné de cerca. Madera vieja pero sólida. El picaporte estaba oxidado, pero no parecía trabado. Empujé de nuevo. Nada. Jalé. Nada. Golpeé con el hombro. La puerta ni se movió. Fui hasta la ventana más cercana. Era estrecha, pero se podía pasar, especialmente los niños. Puse las manos en el marco, intenté empujar. No se movió. Intenté de nuevo con más fuerza. Nada. Era como si la ventana hubiera sido sellada, pero no había tablas, no había clavos, no había nada bloqueándola, simplemente no abría. Intenté con otra ventana, lo mismo, y con otra, todas iguales. La desesperación empezó a crecer. Volví a la estancia respirando rápido, con el sudor corriéndome por la frente a pesar del frío húmedo de la casa. ¿Ya vio?, dijo Lalo sin enojo, solo con cansancio. La casa no deja. Me senté de nuevo con las manos temblando. Por primera vez desde que entré allí, empecé a considerar que tal vez tenían razón. Pero si la tenían, ¿qué significaba eso? Significaba que había caído en una trampa, que el llanto que escuché no fue casualidad, fue a propósito. Miré a los niños, ellos me devolvieron la mirada, y entonces me cayó el 20 por completo. Ustedes lo sabían, dije despacio. Sabían que si alguien entraba, uno de ustedes podría salir. Lalo bajó la cabeza. Isa empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era distinto, era un llanto de culpa. No queríamos, susurró Lalo. Le juro que no queríamos. Pero llevamos aquí tanto tiempo, con tanto miedo. Isa está enferma, casi no ha comido nada. Pensé que si alguien venía... No necesitó terminar. Habían llorado a propósito, sabiendo que alguien podía escucharlos, sabiendo que alguien podía entrar, para salvar su propio pellejo. Debería estar enojada, debería sentirme traicionada. Pero mirándolos, tan chiquitos, tan asustados, tan deshechos, solo sentía lástima. Porque si fuera yo, si fueran mis hijos, si yo tuviera hijos, habría hecho lo mismo. Cualquiera lo habría hecho. Está bien, dije, sorprendiéndome a mí misma. Los entiendo. ¿De verdad nos entiende? Lalo me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creerlo. Los entiendo. Son niños, están solos, tienen miedo. Hicieron lo que creyeron que debían hacer para sobrevivir. Isa sollozó más fuerte. No somos malos. De veras que no. Sé que no lo son. Me acerqué a ellos, tomé la mano de la niña. Estaba helada. Y no los voy a dejar aquí. Ni yo me voy a quedar.
Vamos a salir, juntos. ¿Pero cómo?, preguntó Lalo, y por primera vez vi una chispa de esperanza en sus ojos. Fue ahí cuando me puse a pensar de verdad. Si todo aquello era real, y parecía serlo, entonces tenía reglas, y las reglas se pueden burlar. Dijiste que no podemos hacer ruido. Empecé, principalmente de noche. Y cuando lo hacemos él viene, pero durante el día es más calmado, admitió Lalo. Él sigue aquí, lo sentimos, pero no aparece tanto. ¿Y ese niño que desapareció fue de noche? Sí. Entonces tal vez de día sea diferente. Tal vez de día la casa sea más débil. Lalo frunció el ceño pensando. Puede ser. ¿Cuántas salidas tiene esta casa? La puerta de enfrente, una puerta atrás, en la cocina, y las ventanas. ¿Ya intentaron la puerta de atrás? Sí. Está igual de atorada. ¿Y si intentamos las dos al mismo tiempo, o romper la pared? Por primera vez vi un destello de esperanza real en el rostro del niño. Podría funcionar. Me levanté, sintiendo que recuperaba la determinación. Entonces vamos a intentarlo. Pero antes necesito saber, ¿dónde está la cocina? ¿Hay agua allá? ¿Comida? Hay una llave, sale agua, y hay unas latas viejas en una alacena. Perfecto. ¿Ustedes comieron? Ellos negaron con la cabeza. Entonces primero comemos. Después pensamos con la cabeza más fría. Lalo dudó. Pero, ¿y si él escucha? Miré hacia el pasillo oscuro. Algo allá adentro todavía me aterraba, pero no podía dejar que el miedo ganara. Entonces lo hacemos en silencio. Vengan. Caminamos despacio por la estancia rodeando los agujeros en el suelo, las tablas podridas. A cada paso mi corazón latía más fuerte, pero seguí adelante. La cocina estaba al fondo de la casa. Era pequeña, con una estufa vieja y descompuesta, una tarja manchada y una alacena de madera carcomida. La llave goteaba, haciendo un sonido rítmico que retumbaba en el silencio. Abrí la alacena. Sí había algunas latas, elotes, atún, ate de guayaba, viejas, pero todavía cerradas. Tomé la lata de elotes, la abrí con cuidado. El sonido del metal rechinando pareció demasiado fuerte. Me detuve, esperando. Nada. Repartí los elotes entre los tres. Comimos en silencio, sentados en el suelo frío de la cocina. No era mucho, pero era algo. Fue mientras comíamos cuando lo escuché de nuevo. Los pasos, esta vez más distantes, allá arriba, en el segundo piso. Se estaba moviendo, y por primera vez me pregunté, ¿qué era exactamente esa cosa y qué pasaría si me la encontraba de frente? Nos quedamos paralizados los tres, con las latas de elote olvidadas en las manos. El sonido venía del techo, justo arriba de nuestras cabezas. Pasos lentos, arrastrados, pesados. Luego una pausa, luego otra vez, como si estuviera buscando algo o a alguien. Isa soltó la lata y se aferró a Lalo temblando. El niño también estaba pálido, pero intentaba mantener la compostura. Miré hacia arriba, al techo manchado de moho y humedad, como si pudiera ver a través de él. ¿Nos está buscando?, susurré. Lalo negó con la cabeza. No sé. A veces se queda caminando allá arriba. Otras veces se queda quieto por horas. No se le entiende. ¿Tú ya subiste? Una vez, cuando buscamos al otro niño. Pero fue rápido. La escalera está rota en varias partes. Y allá arriba es peor. ¿Peor cómo? Él tragó saliva. Más oscuro, más frío. Y se siente que él es más fuerte ahí. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó, aún más pesado que antes. Esperé contando los segundos en mi cabeza. 10, 20, 30. Nada. Vámonos de aquí, dije bajito, levantándome despacio. Vamos a ver la puerta de atrás. Atravesamos la cocina hasta una puertita estrecha que daba a un patio, o lo que alguna vez fue un patio. Ahora era pura maleza, zacate seco y unos cuantos árboles retorcidos. Intenté abrir el picaporte.
Cerrado. Obviamente. Empujé con fuerza. Golpeé con el hombro. Nada. El coraje volvió. Esa rabia sorda, impotente, de quien está atrapada sin entender por qué. Tiene que haber una forma, dije entre dientes. Tiene que haberla. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Me agaché examinando las bisagras de la puerta. Eran viejas, oxidadas, sujetas con tornillos que el tiempo había corroído. Tal vez se podía quitar la puerta completa del marco en lugar de intentar abrirla. Necesito una herramienta, dije mirando a mi alrededor. Lo que sea, un cuchillo, un fierro, algo. Lalo pensó por un segundo y luego salió corriendo. Volvió rápido con un pedazo de tubo oxidado que había encontrado en un rincón. ¿Sirve? Sirve. Metí la punta del tubo en la ranura de la bisagra y palanqueé. El metal rechinó, resistió, pero empezó a ceder. Forcé más. El sudor me corría por la cara. Me dolían las manos, pero seguí. El primer tornillo saltó. Luego el segundo. La esperanza creció en mi pecho. Tal vez funcionaría. Pasé a la bisagra de abajo. Era más difícil. Estaba más pegada. Empujé con todo lo que tenía. El tubo se resbaló, me raspó la mano y me sacó sangre. Ni lo sentí. Continué. Y entonces el tornillo cedió. La puerta se tambaleó, suelta de las bisagras. Solo faltaba sacarla del marco. «Ayúdame», le pedí a Lalo. Él vino rápido y sostuvo la puerta junto conmigo. «A las 3. 1, 2, 3». Jalamos juntos. La puerta se salió. Cayó al suelo con un estruendo que retumbó por toda la casa. Se me heló la sangre. Ruido. Habíamos hecho ruido. Mucho ruido. Miré a Lalo. Estaba blanco, con los ojos desorbitados de terror. Isa empezó a llorar. Y entonces lo escuchamos. Allá arriba. Los pasos. Más rápidos ahora, más urgentes, viniendo hacia nosotros. «¡Corran!», grité. No pensamos, solo corrimos. Salimos por el hueco donde había estado la puerta. Caímos en la maleza alta del patio. Las espinas me rasgaron la ropa, me cortaron la cara. No importaba. Seguí corriendo, jalando a Isa de la mano, con Lalo a mi lado. Corrimos hacia lo que parecía ser la salida del patio, una abertura en la cerca de madera podrida. Llegué yo primero y me detuve. Porque del otro lado de la abertura estaba la casa. La misma casa, el frente. Imposible. Habíamos salido por atrás. Habíamos corrido en línea recta. ¿Cómo podíamos estar en el frente otra vez? No. Lalo jadeaba a mi lado. No puede ser. ¿Qué está pasando? Mi voz salió chillona, aguda. La casa no deja salir, dijo Lalo con voz muerta. Se lo dije. La casa no deja. Miré a mi alrededor, desesperada. El monte, los árboles, todo parecía normal, pero no lo era. Había algo mal con ese lugar. Algo que desafiaba la lógica, la física, todo. El sonido de los pasos se hizo más fuerte. Él ya venía. «¡Adentro!», grité, sin pensar bien. «¡Rápido!». Regresamos corriendo a la casa, entrando por el hueco de atrás. Atravesamos la cocina, volvimos a la estancia. Mi cerebro gritaba que no tenía sentido, que debíamos seguir corriendo, pero ¿hacia dónde? ¿Si todo llevaba de vuelta a la casa? Nos detuvimos en medio de la estancia, jadeando, sudados, aterrorizados, y fue ahí cuando apareció. En lo alto de la escalera, pude verlo mejor esta vez, incluso en la penumbra. Era alto, muy alto. Su cabeza casi tocaba el techo, pero la forma estaba mal. Sus brazos eran demasiado largos, le colgaban casi hasta las rodillas. Las piernas parecían dobladas en el ángulo incorrecto, y el rostro, no pude verle el rostro. Estaba en sombras, o tal vez no tenía rostro. Se quedó allí, parado, observándonos, o sintiéndonos, no lo sé. Ninguno de nosotros se movió. Apenas respirábamos, pasaron segundos o minutos, ya no lo sé, y entonces empezó a bajar.
Un escalón, luego otro, despacio, sin prisa. No mire, susurró Lalo a mi lado. Cierre los ojos, no lo mire. Cerré los ojos, pero podía escucharlo. Los pasos bajando, el sonido de algo arrastrándose. ¿Una respiración? ¿O el viento? No sabía. Más cerca, más cerca. Se detuvo. Sentí algo, un calor extraño. ¿O era frío? No podía distinguirlo. Como si algo estuviera justo frente a mí, estudiándome. Quise abrir los ojos, quise ver, pero el miedo me paralizó. ¿Cuánto tiempo estuvimos así? No lo sé. Solo sé que en algún momento el sonido recomenzó, arrastrándose, alejándose, subiendo la escalera otra vez, volviendo al segundo piso. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, se había ido. Las piernas me traicionaron. Caí de rodillas al suelo, temblando sin control. Los chamacos también. Dora no paraba de llorar. Edu trataba de consolarla, pero él mismo estaba deshecho. ¿Qué era eso? Logré articular después de un rato. No lo sabemos, respondió Edu con la voz entrecortada. Solo sabemos que está aquí. Siempre ha estado aquí. Y no deja que nadie se vaya. Me obligué a respirar, a pensar. Tenía que haber una explicación. Tenía que haber una forma de salir. Las casas no eran seres vivos. No podían atrapar a la gente. No podían... Pero yo lo había visto. Lo había sentido. Y ya no podía negarlo más. Algo sobrenatural estaba pasando ahí. Y estábamos atrapados en medio de eso. La puerta trasera, dije recordándolo de repente. La sacamos de las bisagras. Ahora está abierta. No sirve de nada, dijo Edu. Ya lo vio. Todo te regresa a la casa. Pero no intentamos ir por otro lado. Corrimos en línea recta. ¿Y si vamos por el lateral? ¿O si regresamos por el mismo camino por el que entré? Edu me miró con escepticismo. Puede intentarlo, pero no creo que funcione. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí esperando a que decida casarnos uno por uno? Silencio. Fue Dora quien habló, con una voz tan bajita que casi no la oí. Hay que hacer lo que él quiere. La miré. ¿Lo que quién quiere? Él. Señaló hacia el techo, hacia el segundo piso. La casa. Hay que hacer lo que la casa quiere. ¿Y qué es lo que quiere la casa? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Alguien se tiene que quedar, dijo ella, con las lágrimas escurriendo. Alguien siempre se tiene que quedar. El silencio regresó, pesado, inevitable, y por primera vez desde que entré en esa casa maldita, me pregunté si realmente había una salida, o si la única opción era decidir quién se quedaría atrás. La noche cayó de golpe, o tal vez no. Tal vez el tiempo dentro de esa casa no seguía las mismas reglas que el mundo allá afuera. Solo sé que cuando miré hacia las ventanas, la luz que entraba ya era anaranjada, débil, mortecina. Y el miedo que sentía durante el día no era nada comparado con el terror que crecía ahora, porque de noche, había dicho Edu, era peor. Habíamos regresado a la estancia, al rincón donde los niños pasaban las noches. Había unos trapos viejos en el suelo, sucios y rasgados, pero era mejor que la tierra fría. Nos sentamos ahí, apretados el uno contra el otro, tratando de hacer el menor ruido posible. Dora había dejado de llorar, pero no dejaba de temblar. Edu estaba callado, con los ojos fijos en la oscuridad que se tragaba los rincones de la casa, y yo intentaba pensar. Intentaba hallar una solución que no existía. Tiene que haber otra forma, susurré, más para mí misma. No la hay, respondió Edu con voz cansada. Ya lo intentamos todo, de verdad, todo. La casa no deja. ¿Pero por qué? ¿Por qué una casa haría algo así? ¿Qué busca? Él se encogió de hombros. El niño que estaba aquí antes decía que escuchó historias. Decía que esta casa se construyó hace mucho tiempo, que algo muy malo pasó aquí, muertes, tal vez, o algo peor, y desde entonces
no deja que nadie se vaya. Pero hay gente que se fue, argumenté. Si no, nadie sabría que la casa está embrujada. Alguien siempre sale, dijo Edu en voz baja, pero alguien siempre se queda. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una losa. Miré a los dos niños, tan pequeños, tan inocentes. ¿Cómo podía permitir que uno de ellos se quedara? ¿Cómo podía tomar esa decisión? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía quedarme yo? Tenía una vida afuera, una casa, recuerdos. José Carlos esperándome en el panteón del pueblo. No podía simplemente desaparecer. ¿Y si nos negamos?, dije. ¿Y si no elegimos a nadie? Entonces él elige, susurró Dora con voz trémula. Y es peor, mucho peor. No pregunté cómo lo sabía. La forma en que lo dijo, el miedo en sus ojos, era respuesta suficiente. La oscuridad se volvió más densa, la luz de las ventanas murió por completo, y con ella el poco valor que aún me quedaba. Porque ahora, en la penumbra total, los sonidos se volvieron distintos. Crujidos que no venían de ningún lugar, susurros que no formaban palabras, y esa presencia, siempre la presencia, como si algo invisible rondara por la casa, vigilando, esperando. Ya despertó, susurró Edu. No hacía falta que lo dijera, yo lo sentía. Nos quedamos ahí, inmóviles, tratando de ser estatuas. La respiración de Dora era demasiado rápida, demasiado asustada. Intenté calmarla, acariciando su cabello enmarañado, pero mis propias manos temblaban. Fue entonces cuando oí un sonido diferente, viniendo de allá arriba. No eran pasos esta vez. ¿Era una voz? No, no era exactamente una voz. Era algo entre un gemido y un susurro, arrastrado, sufrido. ¿Qué es eso? Mi voz apenas salió. Él hace eso a veces, respondió Edu, abrazando más fuerte a su hermana. Sobre todo de noche. Es como si estuviera sufriendo o llamando. El sonido continuó, subiendo y bajando de volumen. A veces parecía cerca, a veces parecía lejano, pero nunca se detenía por completo, y cuanto más lo escuchaba, más reconocía algo. Algo familiar, una voz. No, imposible, pero cuanto más oía, más segura estaba. Era la voz de José Carlos, llamándome. María, María, me quedé helada, se me erizó la piel. ¿Estás oyendo eso?, le susurré a Edu. ¿Oyendo qué? La voz, gritando mi nombre. Edu me miró con espanto. Yo no oigo nada, solo ese lamento, pero yo lo oía, claro como el día. María, ven acá, te necesito. Era él, era su voz, su tono, la forma en que decía mi nombre cuando estaba enfermo, cuando me necesitaba durante la noche. Me levanté sin pensar. ¿Qué está haciendo? Edu me jaló del brazo. Es mi marido, me está llamando. No es él. Edu me sujetó con más fuerza. Es la casa hace eso, hace que oiga cosas, pero la voz seguía, más urgente ahora. María, por favor, estoy solo, tengo miedo. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Era tan real, tan convincente. Tengo que ir, dije, tratando de soltarme. ¡No! Edu se levantó, bloqueándome el paso. Pequeño como era, se puso entre la escalera y yo. Si sube ahora, ya no vuelve. El otro niño subió cuando oyó a su mamá. Tratamos de detenerlo, pero no escuchó y nunca más regresó. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me detuve, respiré hondo, obligué a mi cerebro a trabajar, a pensar con lógica. José Carlos estaba muerto. Hace 3 años. Él no podía estar allá arriba llamándome. Era la casa, intentando llevarme. La voz continuó un rato más. Luego se fue apagando, desvaneciéndose, hasta convertirse de nuevo en silencio. Me senté otra vez, temblando, sudando frío. Edu me tomó de la mano. Perdón, dije con la voz quebrada. Perdón, casi... Lo sé, dijo él. La casa sabe qué es lo que más queremos oír, y lo usa en nuestra contra.
Nos quedamos ahí, juntos, esperando a que pasara la noche, pero el tiempo no pasaba, o pasaba demasiado lento. Imposible saberlo. En algún momento, Dora se durmió por el cansancio, con su cabecita apoyada en mi regazo. Edu también cabeceaba, con la respiración más pesada. Pero yo no podía dormir. Cada crujido, cada movimiento de las sombras me mantenía alerta. Y fue en ese silencio, en esa vigilia solitaria, donde finalmente lo entendí. La casa no me iba a dejar salir. No iba a dejar que ninguno de nosotros saliera, a menos que alguien se quedara. Miré a los dos niños durmiendo, tan chicos, con toda la vida por delante. Edu, que aún con miedo trataba de proteger a su hermana. Dora, que solo quería irse a su casa, tener una familia, volver a ser niña. Y luego me miré a mí, 52 años, viuda, sola, sin hijos, sin nadie esperándome más que mis gallinas y una pequeña milpa. La elección, cuando la miré de esa forma, no era tan difícil. Pero todo mi cuerpo gritaba en contra. Gritaba que no podía hacer eso, que no podía simplemente entregarme, que tenía que luchar, resistir, hallar otra forma. Pero ¿qué otra forma había? Pasé toda la noche en ese conflicto, entre lo que era correcto y lo que era posible, entre lo que yo quería y lo que era necesario hacer. Y cuando la primera luz de la mañana empezó a entrar por las ventanas, o lo que la casa permitía que pareciera la mañana, ya había tomado mi decisión. Sacudí a Edu despacio. Despertó asustado, pero se relajó cuando vio que era yo. «Todo está bien», susurré, «pero necesito hablar contigo. A solas». Él frunció el ceño, pero se levantó con cuidado de no despertar a su hermana. Nos alejamos unos pasos. «Yo me voy a quedar», dije sin rodeos. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? Tú y Dora se van a ir. Yo me quedo». «No», sacudió la cabeza con violencia. «Usted no puede. Usted...» «Escucha», lo interrumpí, tomándolo por los hombros. «Yo ya viví mi vida. No ha sido una vida larga, ni llena de gloria, pero es mía, y está completa. Ustedes dos todavía son unos niños, tienen todo por delante. Pero se va a morir aquí. Tal vez, o tal vez no. Tal vez la casa solo quiere compañía. Como sea, no puedo dejarlos aquí». Las lágrimas empezaron a correr por la cara del niño. «No es justo. No, no lo es, pero es lo que hay». Me abrazó con fuerza, sollozando, y en ese abrazo sentí todo lo que no podía decir: el miedo, la culpa, el alivio, la vergüenza de sentir ese alivio. «Cuando tú y Dora salgan», dije bajito, «quiero que se vayan directo al pueblo de Santa Lucía. Busquen al padre Anselmo. Él es un buen hombre, cuidará de ustedes. Y si pregunta por usted», pensé un poco, «dile que me fui, lejos, que no voy a volver». No era mentira, no del todo. Edu se apartó limpiándose la cara con las manos. «¿Cómo vamos a salir?» «Por la puerta principal», dije. «Ahora, mientras todavía es de día, mientras él está más calmado. ¿Y si no funciona? ¿Y si la puerta no abre?» «Va a abrir», dije con una convicción que no sentía. «Porque la casa tendrá lo que quiere. Alguien se queda». Nos quedamos ahí parados un momento. Luego regresé y cargué a Dora. Despertó confundida, mirando a su alrededor. «Ya es hora», le dije con suavidad. «Ya se van a casa». Sus ojos se llenaron de esperanza y miedo al mismo tiempo. Caminamos hacia la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Puse la mano en la perilla y respiré profundo. «Yo me quedo», dije en voz alta, para que la casa me oyera, para que él me oyera. «Ellos se van. Yo me quedo». Giré la perilla y la puerta se abrió. La puerta se abrió con un crujido largo, como si hubiera resistido por años y finalmente hubiera cedido. La luz de afuera entró de golpe, clara y fuerte, tan distinta de la penumbra asfixiante de la casa que nos lastimó los ojos.
Edu y Dora se quedaron quietos, mirando hacia afuera como si fuera un espejismo, como si en cualquier momento fuera a desaparecer. «Vayan», dije, empujándolos suavemente. «Vayan rápido, antes de que cambie de opinión». Pero no se movieron. Dora me miraba con los ojos llenos de lágrimas, con el labio temblando. Edu estaba pálido, con los puños cerrados. «¿Estás segura?», preguntó con la voz rota. No lo estaba. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera, que saliera con ellos, que no cometiera esa locura. Pero forcé una sonrisa. «Estoy segura. Ahora, váyanse». Dora soltó mi mano despacio, como si cada dedo que se desprendía le doliera físicamente. Luego dio un paso, y otro. Se detuvo en el umbral de la puerta, mirando hacia atrás. «Gracias, tía», susurró. «Tía». La palabra me golpeó en el pecho. Nadie me había llamado así nunca. Nunca tuve sobrinos, nunca tuve hijos. Y ahora, en el último momento, esta niña me daba un título que jamás poseí. Traté de responder, pero la voz no me salió. Solo asentí con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas que empezaban a caer. Edu tomó la mano de su hermana. Me miró una última vez. Quería decir algo, lo vi en sus ojos. Quería agradecer, pedir perdón, prometer algo, pero las palabras no llegaron. Así que solo hizo un pequeño gesto con la mano y cruzó la puerta. Los vi caminando por la vereda, corriendo, perdiéndose entre los matorrales, y con cada paso que daban, alejándose, mi corazón se apretaba más. Cuando finalmente desaparecieron de vista, la puerta empezó a cerrarse, lenta, inexorable. Pensé en correr, pensé en cruzar antes de que se cerrara por completo, pero no lo hice, porque sabía que si lo intentaba, la casa no me dejaría, y tal vez haría que los niños regresaran. Así que me quedé ahí, quieta, viendo cómo la luz disminuía hasta ser solo una rendija. Y luego, nada. La puerta se cerró con un golpe seco, definitivo, y el silencio regresó. Pero ahora era distinto, más pesado, más consciente, porque ahora estaba realmente sola. Me di la vuelta despacio, encarando el interior de la casa, la estancia vacía, la escalera rota, las sombras en las esquinas, y allá arriba, en el segundo piso, sentía la presencia, más fuerte que nunca. Él lo sabía. Sabía que me había quedado. Sabía que ahora yo era suya. Las piernas me temblaban, pero me obligué a permanecer de pie. No iba a llorar, no me iba a desesperar. Había tomado mi decisión, había salvado a 2 niños, y si el precio era quedarme aquí, que así fuera. Caminé hasta el centro de la estancia y me detuve ahí, mirando hacia la escalera. «Me quedé», dije fuerte, y mi voz hizo eco. «Cumplí el trato. Así que ahora muéstrate. Muéstrame qué eres. Muéstrame qué quieres de mí». Silencio. Después, lentamente los pasos comenzaron, allá arriba, viniendo hacia mí. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero ¿a dónde? Las puertas no abrían, las ventanas no cedían, no había escape, solo quedaba enfrentar lo que viniera, así que me quedé ahí, inmóvil, esperando. Los pasos llegaron a lo alto de la escalera, y él apareció. Esta vez, con la luz del día filtrándose por las rendijas de las ventanas, pude verlo mejor, y lo que vi me heló la sangre. No era humano. Nunca lo fue. Tenía una forma vagamente humana, pero distorsionada, mal hecha. Los brazos eran demasiado largos, las piernas estaban dobladas en ángulos imposibles. La piel, si es que era piel, tenía un color gris verdoso, como carne podrida. Y el rostro no tenía ojos, solo cuencas profundas y negras. La boca era una hendidura horizontal, sin labios, sin dientes visibles, pero aún sin ojos sentía que me estaba viendo, estudiándome. Empezó a bajar, despacio. Cada paso hacía que la madera crujiera. Quise cerrar los ojos, quise gritar,
Pero no hice ninguna de las dos cosas. Mantuve la mirada firme, aunque el terror me consumiera por dentro. Llegó al pie de la escalera, se detuvo a unos 3 metros de mí, y así nos quedamos, cara a cara, la criatura y su presa. Esperé a que avanzara, que me atrapara, que hiciera conmigo lo que fuera que le hizo al otro niño. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, parado, observándome con los ojos que no tenía. Y entonces, para mi absoluta sorpresa, habló, no con la boca, no con voz, sino directo en mi cabeza. Un sonido que era sentimiento y palabra al mismo tiempo. ¿Por qué te quedaste? La pregunta me tomó desprevenida. Parpadeé, sin saber si debía responder, si podía hacerlo. Para que los niños salieran, dije finalmente con voz trémula. Pudiste haberte ido. Ellos pudieron haberse quedado. No, no podían. Son niños. ¿Y tú no lo eres? Soy una adulta. Ya viví mi vida. ¿Viviste? Había algo en la pregunta, curiosidad, burla, o era simplemente un rastro de duda. ¿O solo sobreviviste? Las palabras me calaron hondo, porque tenía razón. Después de que José Carlos murió, yo no estaba viviendo. Solo estaba sobreviviendo, despertando, haciendo los quehaceres, durmiendo, repitiendo todo, sin propósito, sin alegría, sin sentido. No lo sé, admití mientras las lágrimas regresaban. Ya no lo sé. La criatura ladeó la cabeza, como si estuviera reflexionando. Luego dio un paso hacia mí. Retrocedí por puro instinto. Él se detuvo. ¿Tienes miedo? Lo tengo. Deberías haber corrido. Y abandonar a los niños. No podía. ¿Por qué no? Porque no es lo correcto. Ellos no merecían quedarse aquí. ¿Y tú lo mereces? La pregunta me dejó sin respuesta. ¿Lo merecía? No, nadie lo merecía. Pero alguien tenía que quedarse. Y entre yo y 2 niños inocentes, la elección era obvia. Si necesitabas a alguien, dije, entonces soy yo. Yo me quedé. Ahora déjalos en paz. La criatura guardó silencio por un largo rato. Después, algo cambió. La presencia opresiva que sentía desde que entré en la casa empezó a disminuir. No a desaparecer, sino a aflojarse. Hace mucho tiempo, dijo la voz en mi mente. Mucho tiempo que alguien se queda por elección, por voluntad propia. ¿A qué te refieres? Los otros fueron obligados, atrapados, intentaron huir, lucharon hasta el final. Pero tú elegiste. No entendía a dónde quería llegar, pero seguí escuchando. Esta casa no es una cárcel, es una penitencia. ¿Penitencia de qué? Mía. La palabra cayó pesada. Por primera vez miré a la criatura no con miedo, sino con curiosidad, compasión. ¿Fuiste humano? Silencio. Después, alguna vez, hace tanto tiempo que ya no recuerdo mi rostro, no recuerdo mi nombre, solo recuerdo lo que hice. ¿Qué hiciste? Abandoné, dejé ir, personas que me necesitaban. Me elegí a mí mismo, siempre a mí mismo. Y cuando morí, no fui a ningún lado. Me quedé atrapado, aquí, en esta casa que construí, en esta soledad que elegí. Empecé a entender. La casa no estaba atrapando gente por maldad. Estaba atrapando porque era su propia prisión. Y arrastraba a otros hacia aquí porque estaba solo, porque quería compañía en su propia condenación. Y los que se quedan, ¿qué pasa con ellos? Algunos se resisten, luchan, enloquecen, se desvanecen. Había pesar en su voz mental. Otros aceptan, se quedan, comparten la carga. ¿La comparten? La soledad, el arrepentimiento, la espera. ¿La espera de qué? De alguien que elija quedarse. No por miedo, no por obligación, sino por amor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Amor? Te quedaste por los niños. No los conocías, no les debías nada, pero te quedaste porque había amor. Las lágrimas corrían libremente ahora, porque tenía razón. Yo no amaba a esos niños. Apenas los conocía.
Pero cuando los vi allí, asustados, solos, algo dentro de mí se movió, algo que había muerto con Juan Carlos, compasión, humanidad, amor. La criatura dio un paso más. Esta vez no retrocedí. Él levantó una de sus manos largas y deformes, vacilante, como si hubiera olvidado cómo hacer el gesto, y tocó mi rostro. El contacto era frío, pero no dolió. Fue gentil, casi humano. «Gracias», dijo la voz, «por recordar, por mostrarme». «¿Mostrarte qué?» «Que todavía existe, en el mundo, en las personas». La mano se alejó, la criatura retrocedió, y entonces ante mis ojos empezó a cambiar. La piel ceniza empezó a desprenderse, la forma distorsionada empezó a enderezarse, las cuencas vacías de los ojos empezaron a cerrarse, y debajo lo vi. Un hombre, viejo, cansado, pero humano, con lágrimas recorriendo el rostro que volvía a recuperar. «Me liberaste», dijo, ahora con voz de verdad, ronca, emocionada. «Después de tanto tiempo, me liberaste». No entendía. ¿Cómo? Amor verdadero, sacrificio verdadero, era lo que hacía falta, lo que siempre necesité, pero nunca llegó, hasta ahora. Se miró las propias manos, ahora normales, humanas, y sonrió. Una sonrisa triste, pero aliviada. «Puedo irme ahora. Finalmente, puedo irme». Y empezó a desaparecer, no a esfumarse, sino a disolverse, como humo en el viento. «¡Espera!», grité. «¿Y yo? ¿Me quedaré atrapada aquí?». Él me miró una última vez, con la sonrisa aún en el rostro. «No. La casa muere conmigo. Eres libre. Siempre lo fuiste». Y se desvaneció, completamente. Me quedé allí, sola en la sala vacía, intentando procesar lo que había pasado. Después, despacio, caminé hacia la puerta, puse la mano en el pomo y abrí. La luz entró, el aire fresco entró, el mundo exterior entró. Y por primera vez en 3 años, desde que Juan Carlos murió, sentí algo más que vacío. Sentí un propósito. Salí de la casa, caminé por la vereda y no miré hacia atrás. Cuando llegué al camino de terracería, vi a 2 figuras pequeñas sentadas bajo la sombra de un árbol, Lalo y Dora, esperando. Corrieron hacia mí cuando me vieron, lanzándose a mis brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. «No pudimos irnos», dijo Lalo entre sollozos. «Lo intentamos, pero no podíamos dejarla sola». Los abracé a los 2 con fuerza y sonreí, porque por primera vez entendí. No me había quedado para salvarlos a ellos, me había quedado para salvarme a mí misma. Y al final nos habíamos salvado los unos a los otros. Llevé a los niños a mi casa, les di un baño, comida, ropa limpia. Los puse a dormir en la cama matrimonial que no usaba desde hacía tiempo. Al día siguiente fui al pueblo. Hablé con el padre Anselmo. Le conté que encontré a 2 niños abandonados, que iba a cuidar de ellos hasta encontrar a su familia. O, si no aparecían, que me quedaría con ellos para siempre. Él me miró con sorpresa, luego con aprobación, y me dio su bendición. Regresé a casa con hojas de papel y formularios. Lalo y Dora me esperaban en el patio, jugando con las gallinas. Cuando me vieron, vinieron corriendo, y por primera vez en 3 años, mi casa dejó de estar vacía, porque la familia no es solo la sangre. A veces es una elección, y a veces las elecciones más difíciles son las que más nos liberan. Miré al cielo, al sol que bajaba despacio en el horizonte, pintándolo todo de dorado, y di las gracias a Juan Carlos donde quiera que estuviera, al hombre que había sido un monstruo y volvió a ser humano, y a la vida que incluso cuando parece no tener salida, siempre encuentra la forma de volver a empezar.